Hemos repasado varios aspectos. Tiene que ver con la energía, por ejemplo, con el corte en medio de la ola polar que atravesó a todo el país prácticamente, el corte de gas de un recurso esencial para la industria, incluso también en algunas estaciones de servicios de GNC y en algunas localidades también el servicio domiciliario de gas. Para hablar de pero también ampliar un poco la mirada sobre el tema energía, estamos en comunicación con el ingeniero Eduardo Dworkin. Me va a decir él si lo estoy pronunciando bien, que es profesor emérito de la UBA, también integra el Foro Economía y Trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido aquí a Radiográfica, Eduardo. Muy bien, muchas gracias por llamar, un gusto. Bueno, a ver, empecemos como disparador. Tema gas, ¿no? Que ha sido un tema de la semana con esto que mencionaba, ¿no? El corte del servicio Sí. para estaciones de servicios que dan GNC, que alimentan a muchos vehículos aquí en Argentina, también en algunos lugares residenciales para las industrias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hubo corte de gas en esta semana? Bueno, hubo cortes en la industria, como usted decía, en GNC, en los hogares, Mar del Plata fue dramático, y lo que está pasando es el efecto de la motosierra, es decir, este gobierno decidió parar la obra pública, no continuarla, y bueno, no la continuó, es decir, los gasoductos que tenían que hacerse, en el caso específico de Mar del Plata, el gasoducto de la costa, no fueron hechos, y el gas de vaca muerta no puede ser evacuado de vaca muerta y está en el subsuelo o está siendo venteado en el peor de los casos. Hmm. ¿Y qué inversiones más allá de ese gasoducto, por ejemplo, a Mar del Plata, para que haya un mejor servicio también? Por ejemplo, nosotros estamos en la zona de Buenos Aires, en esta zona metropolitana. ¿Por qué las industrias y en otros lugares del país también? ¿Qué inversiones faltan? Mire, falta básicamente el gobierno de Alberto Fernández cuando se fue, dejó hecho el gasoducto Néstor Kirchner, Mm. que creo que ahora decidieron llamarlo Perito Moreno, porque bueno, en lugar de hacer obras, le cambian el nombre a Claro. obras existentes. Mm. Este, y bueno, nada comparable con eso. Hacen falta algunas ramas. Por ejemplo, Argentina hoy no puede exportar petróleo más allá de Chile porque el oleoducto ahora Vaca Muerta Sur no se está haciendo. El tema del GNL no está dando. Es decir, este gobierno con su manía, porque ya casi, no soy un psicólogo ni mucho menos, Mm. pero el tema de la motosierra pasa a ser una manía, como si fuese el equilibrio fiscal lo único que nos interesa a los argentinos para poder tener una vida, no le digo una vida de primer mundo, pero sí una vida, digamos, decorosa, lo que significa no pasar frío en invierno. Este, no se están haciendo las obras, es decir, no hay obras que se estén haciendo. Ese es el gran drama argentino hoy. Mm. Ahora, digo, y me pregunto estas obras, ¿no? Porque hay una apuesta, por ejemplo, por Vaca Muerta para, no sé si el desarrollo del país, pero sí para una explotación económica que a lo mejor terminan canalizando unas pocas empresas. Ni siquiera las obras para que esas empresas se beneficien está haciendo este gobierno. Por ejemplo, por Mire, en este exportación. momento estas empresas y otras empresas podrían estar, porque digamos, después podemos discutir si lo que queremos hacer de Vaca Muerta es simplemente importar maquinaria de gas y petróleo, extraer petróleo y exportar petróleo crudo, que yo creo que es parte del problema del país, es como exportar soja, llegan algunos dólares pero no crea empleo, no crea valor agregado. Y después el tema del gas, ustedes vieron y es de público conocimiento que todo lo que se iba a hacer con la planta de GNL, Sí. que iba a estar en Bahía Blanca, bueno, eso se discontinuó, es decir, y acá es donde se ve realmente cómo son las cosas, porque YPF estaba asociado con Petronas, que es la empresa estatal de gas y petróleo de Malasia, y Petronas iba adelante. Yo trabajé hasta que subió este presidente, trabajé en YPF Tecnología, era el gerente general de YPF Tecnología, y había una serie de reuniones permanentes, es decir, había un equipo de trabajo entre Petronas e YPF que trabajaba todos los días, la obra se iba adelante,
Y quiero aclarar acá que se hacía sin RIGI, es decir, no estaba el famoso RIGI. Después, cuando vino este cambio, como castigo político al gobernador Kicillof, se decidió que la planta de GNL ya no iba a estar en Bahía Blanca, sino que iba a estar en Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, y se le puso el RIGI. Aún con RIGI, Petronas dijo, esto no es serio. Es decir, me están cambiando la locación de una planta que la hemos definido después de algunos años de trabajo, y me lo están haciendo poner en un lugar donde el puerto todavía no está, donde el gasoducto todavía no está, el gasoducto, perdón, todavía no está, etcétera, etcétera. Y Petronas se retiró. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Lo de Petronas iba a venir en dos etapas. Primera etapa, unas plantas flotantes, hasta que se terminase de construir la planta en tierra firme, digamos, en el continente, que iba a ser inmensamente grande. Se decidió entonces que Petronas decidió irse, y ahora lo que se va a hacer son las pequeñas plantas flotantes, que se va a hacer, que no se está haciendo, que se va a hacer las pequeñas plantas flotantes porque dicen que mejor hacer pequeñas plantas que una gran planta. En realidad una gran planta podemos exportar un montón de GNL y unas pequeñas plantas podemos exportar muchísimo menos GNL. El GNL era una exportación importante para la Argentina. Nosotros tenemos en Vaca Muerta, notablemente, uno de los mayores yacimientos de gas del mundo, de shale gas. Y no está siendo explotado en toda su potencialidad porque no tenemos cómo sacar el gas de Vaca Muerta. Y ahí ¿qué faltaría? Bueno, inversiones, pero un poco para entender mejor concretamente. ¿Qué estaría faltando para poder sacar mayor gas? ¿El gasoducto para poder trasladarlo? ¿Inversiones en Claro, el territorio? ¿Qué es lo que estaría faltando? el gasoducto, los Los gasoductos, y esas son gasoductos. inversiones del Estado normalmente. Y esos gasoductos hay que hacerlos, concretamente como hizo aceleradamente el gobierno anterior, el gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, hay que ir y hacer el gasoducto. No Sí. es, hay que hacer el gasoducto, incluso el problema en Mar del Plata fue que no se subió la presión de las plantas compresoras que había en el camino, incluso, es decir, el gasoducto no son solamente los caños, son los caños, plantas compresoras, etcétera. Sí, digo, ¿no? Y está este debate además también, que uno escucha a muchos compañeros, compañeras, hablan de, bueno, ¿para qué se van a usar los recursos de Vaca Muerta? ¿Si para alimentar y el desarrollo de la industria nacional, de la producción nacional, o si va a ser un canal exportador que van a canalizar unas pocas empresas? Ese es el gran tema, es decir, Vaca Muerta, es mi permanente discusión, tiene que ser un traccionador de la industria nacional. Mm. Es decir, los equipos para extraer petróleo, que son equipos caros, grandes, etcétera, si nosotros no usamos Vaca Muerta como una posibilidad de que empezara a trabajar esos equipos, desarrollar esos equipos, construir esos equipos en el país, nos estamos perdiendo el gran potencial de Vaca Muerta, que no es solamente tener petróleo y gas, sino desarrollar la industria. Ujú. Bien, y en cuanto por ejemplo, Argentina en su momento, esta semana que se dio toda ha salido YPF, ¿no? En la agenda a partir de esta decisión de una jueza de Estados Mm, Unidos, de que el gobierno argentino entregue el 51% de las acciones. Había sido una medida en su momento para, a partir del déficit energético que tenía muy fuerte Argentina, recuperar esta empresa estratégica. ¿Cómo está hoy en ese sentido a nivel energía? ¿Argentina necesita importar todavía? ¿Tiene que venir barco de GNL como para poder sostener la demanda local? sí, el invierno pasado, y en este invierno va a pasar lo mismo, estamos importando barcos de GNL que después gasificamos en el país. Es decir, Argentina sigue importando GNL porque, insisto, la producción de gas, que podría ser enorme porque tenemos un reservorio abajo de los pies en Neuquén enorme, la producción de gas no la podemos sacar porque, bueno, no la podemos sacar para ventear. Tenemos que sacarla para enviarla a algún lado, y ese enviar a algún lado requiere inversiones. Hmm. Sí, y en cuanto a, por ejemplo, lo meto en tema YPF, bueno, usted recién comentaba su trabajo en YPF, ¿cómo analiza? ¿Por qué sale esta jueza esta semana con ese fallo donde pide que Argentina entregue
las acciones que tiene en una empresa tan importante y estratégica como YPF? Mira, acá hay una historia larga. Cuando Repsol estaba a cargo de YPF, es decir, la empresa española Repsol, el tema era el siguiente. Ellos se llevaban la crema del negocio, es decir, los pozos que estaban funcionando, ellos los seguían explotando, vendían el petróleo, refinaban el petróleo, vendían la nafta, etcétera. Los fondos o los recursos que obtenía con esa explotación del petróleo y del gas, los usaba para invertir en otros lugares donde la tasa de ganancias era mayor. Otros lugares me refiero a África, Sí. etcétera. Se había desarrollado la vaca muerta, obviamente existía, es decir, vaca muerta estaba ahí y no solamente existía, porque puede existir y nadie saber que existe, existía y los geólogos sabían que estaba vaca muerta ahí. Pero había decidido Repsol usar todo el gas y petróleo que pudiese extraer sin invertir. Y se había desarrollado la notable teoría de que Argentina no podía explotar más gas y petróleo porque la geología argentina no daba para eso. Repsol usaba eso como bandera, es decir, era inadmisible el tema de Repsol, porque más allá de si es privada o es pública, nosotros no podemos tener a cargo de los recursos naturales como el gas y el petróleo, una empresa que aquello que necesita inversión decide no extraerlo porque no quiere invertir un mango y que las ganancias que obtiene Argentina las invierte en otro país, insisto, donde la tasa de ganancia es mayor. Entonces se tomó la decisión, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de nacionalizar YPF, o al menos nacionalizar el 51% de las acciones. Eso se hizo cumpliendo estrictamente con la ley argentina. Lo que ahora alega el fondo buitre que está iniciando el juicio a la Argentina, que insisto, ellos nunca fueron dueños de nada, ellos compraron simplemente el derecho a litigar. El fondo buitre lo que está diciendo es que esa nacionalización de YPF violó el estatuto de YPF, pero el estatuto de YPF, debido que las leyes tienen una prioridad, unas sobre otras, el estatuto de YPF nunca puede estar por encima de la ley argentina. Porque es obvio, es una empresa privada o pública, es una empresa que tiene un estatuto y el gobierno usando la ley argentina, cumpliéndola estrictamente y pagando, porque no es que a Repsol le expropiaron, a Repsol le compraron las acciones que tenía, ahora está iniciando este juicio. Claramente, para el fondo buitre que inicie este juicio es un negocio gigante, porque después de haber pagado, no sé, 10, 15 millones de dólares el derecho a litigar, se quieren ir con cientos o miles de millones de dólares. Así que bueno, en eso estamos. Y cuando el presidente argentino habla en contra de la nacionalización, en realidad sigue sumando, sigue sumando recursos retóricos al fondo buitre, que los va a usar en este juicio, que ahora Argentina tiene que apelar. ¿Y qué escenario imagina? ¿Cómo va a continuar esto? Yo imagino que esto va a continuar con un largo escenario judicial, pero que no va a terminar teniendo el gobierno argentino que entregar las acciones de YPF, es decir, sería algo terriblemente raro que Argentina lo tuviese que entregar. Y digo raro y digo terrible, porque sería terrible para el país, ¿no? Sí, no, digo, porque también se da dentro de una revitalización del discurso privatizador. Uno imagina que YPF Sí. debería quedar fuera de ese discurso, pero con este gobierno uno ya a veces no sabe qué pensar. Mire, cuando coetáneamente con la nacionalización de YPF, el gobierno de Cristina decidió crear YPF Tecnología, que se llama ITEC, que está en Berisso, que hizo lo que hacen los gobiernos del mundo, es decir, puso bajo una empresa, en este caso no estatal, sino mixta, porque YPF no es una empresa estatal, es una empresa mixta, un centro de investigación y desarrollo
para desarrollar las tecnologías que YPF necesita, no solo para Vaca Muerta, sino para todos los emprendimientos. Ahora, también veo, y si bien no soy un experto en el tema, que el tema Vaca Muerta, hay otro shale en Argentina tan grande o con tanto poderío como Vaca Muerta, que es Palermo Aike, que está en el subsuelo de Santa Cruz. Todos estos temas, si se llegan a cumplir las predicciones que se hacen de que acá en 50 años habrá un declive en el consumo de hidrocarburos, bueno, apurémonos a usarlo porque después sí que van a estar abajo porque va a disminuir la demanda global de hidrocarburos. Mi opinión personal, fundada en nada, de que esto no va a ser así tan exageradamente así, pero claramente el tema de las energías renovables va a ir creciendo y claramente tanto Vaca Muerta como Palermo hay que son energías fósiles, y no es que las guardamos, sino si no la usamos hoy, la usamos dentro de 50 años. No es tan así. Y por último, Eduardo, usted integra el Foro Economía y Trabajo, que vienen impulsando una serie de propuestas económicas, pero también en diferentes aspectos. Veía en los últimos días una del sector tributario. Bueno, que si nos puede contar un poco, resumir el trabajo que llevan adelante desde este foro. Mire, son una serie de economistas, un grupo de economistas notables, y yo, que no soy economista, soy ingeniero, que están, es decir, el próximo gobierno nacional y popular en este país tiene que replantear un montón de temas. Es decir, no podemos volver a pasar por experiencias que ya pasamos, en que sube un gobierno nacional y popular y desilusiona a sus votantes. Y hoy estamos pagando esa desilusión. Es decir, el tema, hay cuentas que están hechas en el último documento sobre política tributaria que se publicó, en donde muestra que la actual política tributaria argentina, primero, hay una mentira enorme, que es que los argentinos están pagando más impuestos que otros países del mundo. No es así, no es así en absoluto. Y el segundo tema que nos tiene que preocupar es que la Argentina está pagando más impuestos lo que más tienen, y no es así. Si uno hace la cuenta proporcionalmente a los ingresos, las personas con menores ingresos, como no pueden ahorrar, las personas con menores ingresos en general consumen todo su ingreso y sobre el consumo pagan el IVA, etcétera, etcétera. Es decir, las personas con menores ingresos están sometidas a una tributación más fuerte en porcentajes, obviamente, sobre su ingreso que las personas con mayores ingresos. Por otro lado, también el foro analizó el tema de la deuda que tenemos con el FMI, y en base a las publicaciones del foro, los diputados y senadores de Unión por la Patria dijeron que esa deuda no iba a ser pagada de esa forma, que hay que renegociarla, o el Congreso la puede denominar una deuda odiosa, porque quiere decir que no se tiene que pagar, porque esa deuda es una deuda igual que la de Macri, no es solamente la de Milei, sino la de Macri, es una deuda que se tomó deuda para fugar la guita. Es decir, Argentina no se benefició en nada con eso. Yo creo que a medida que nosotros nos vayamos acercando al 2027, la función del Foro de Economía y Trabajo va a ser más importante, porque realmente tenemos que discutir mucho qué es lo que nosotros vamos a proponer como plataforma de gobierno. Yo, y esto es algo personal, no del foro, sino algo personal, yo no creo en elecciones que vienen sin plataforma. Es decir, yo creo que los que se presenten, o el partido que se presente, o la alianza que se presente, nacional y popular, tiene que tener una plataforma clara que se obligue a sí misma a cumplirlo. No puede ser, ustedes votenme y después veo qué hago. Eso no puede pasar más. Bien, Eduardo, le mandamos un gran abrazo, gracias por la comunicación y pueden encontrar los documentos del foro en la página de Radiográfica.
Muchas gracias por el llamado. Chao, hasta luego. Pasá